Hoy te enseño a desarrollar este mapa de densidad poblacional. Quédate porque comenzamos. Bien, el software ArcGIS es lo que nosotros vamos a utilizar. Para eso lo tengo en este momento en pantalla. Vamos a hacer clic dentro de mapa y vamos a crear un nuevo proyecto que se llame mapa densidad poblacional, porque tengo otro parecido. Correcto. Entonces se despliega el software, se carga usualmente el mapa base. Si no quieres que se cargue este mapa, coméntame aquí abajito en la descripción y vamos a desarrollar entonces un pequeño tutorial para enseñarte a configurar la interfaz. En mi caso particular la manejo en inglés, pero no quiero que se cargue los mapas bases, así que los voy a remover y me voy a quedar con mi lienzo en blanco, ¿sí? Ya. Ahora, paso número 1, obtener los datos que vamos a trabajar dentro del software. En mi caso particular, quien me provee datos poblacionales es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. Yo resido en Ecuador y esa es la institución encargada de proveer datos poblacionales, ¿no? Entonces, para eso vamos a abrir el navegador y voy a buscar INEC. Dentro de INEC hay dos sitios específicos que tenemos que revisar. Primer sitio, las estadísticas, ¿no? Me voy a donde dice población y vivienda. En población y vivienda me interesan las proyecciones poblacionales. Me voy a escoger proyecciones poblacionales. Y bueno, esto es una proyección general, pero yo lo quiero distribuido por provincias para saber qué provincia creció más, qué provincia creció menos en relación a la población. Ojo, le voy a decir información de años anteriores y voy a utilizar cualquiera de los tres documentos que nosotros tenemos aquí. Para el desarrollo de este práctico voy a utilizar el segundo. ¿Ya? Ahora, en el escritorio voy a crear una carpeta que se llame datos, fíjense, datos poblacionales 2010, ya, 2020. Hecho. Y en esta carpeta voy a guardar, fíjense que justamente en la pestaña que se muestra en la pantalla el momento que descargo el archivo, aprovecho para crear la carpeta, ¿no? Guardo aquí y ya la tenemos, ¿sí? Tenemos el archivo con el que vamos a trabajar. Ojo, esto es únicamente un archivo de Excel, el que ustedes pueden ver en pantalla en este momento, que me detalla la cantidad de habitantes que existe en cada una de las provincias del Ecuador, que es donde yo resido. Tú tendrás que hacer la consulta respectiva y saber de dónde obtener estos datos si nos estás viendo desde otra parte del mundo, ¿no? Paso número 2, necesito los límites provinciales, ¿no? La división político-administrativa de mi país. Y para eso también el INEC provee este tipo de datos. ¿De dónde? Nuevamente, ingresamos a la página del INEC, le doy clic en estadísticas y aquí tengo geografía estadística. ¿Ya? Dentro de geografía estadística hay un apartado específico que te permite descargar los archivos tipo shapefile. ¿Sí? Y aquí nos dice, miren, división político-administrativa. Ahora, resulta que solamente tenemos este archivo shapefile hasta el 2012. ¿Eso qué quiere decir? Del 2013 hacia el 2023 no hay esta división político-administrativa, entonces vamos a trabajar con la del 2012 que prácticamente no ha cambiado. Y si ha cambiado, no ha cambiado mucho. ¿Sí? Entonces, me ubico en 2012 y descargo el archivo shapefile. ¿Dónde? En la carpeta que acabé de crear. Datos poblacionales 2010-2020. ¿Sí? Y le doy en guardar. Ya tengo los datos. Ahora, el archivo shape está compreso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a descomprimir ese archivo. Me dirijo entonces aquí a la carpeta datos poblacionales 2010-2020. En el escritorio la tenía, ¿no? Ya este archivo shape que acabé de descargar lo voy a descomprimir utilizando en mi caso 7zip. Ustedes pueden utilizar WinRAR o cualquier otro programa que sea de su agrado, ¿no?
le digo extraer en SHP, es decir, en una carpeta con el mismo nombre, y ya lo tengo aquí. Fíjense en ustedes, están los archivos shape, son varios, por cantones, por parroquias y por provincias, que es lo que a mí me interesa. ¿Ya? No necesito seguir utilizando el navegador. Cierro el navegador y empiezo con el tratamiento de los datos. A ver, primer paso es revisar tu archivo shapefile, cómo está integrado, de qué está compuesto. Para eso vamos a añadir datos a nuestro lienzo, a nuestro mapa. Puedo hacerlo desde aquí, que dice añadir datos, o puedo darle clic derecho al mapa, añadir datos, como ustedes deseen, es lo mismo. Bien, me voy aquí a añadir datos, me voy a la carpeta que creé de datos poblacionales 2010-2020 y voy a añadir el archivo shapefile, que es el que me interesa trabajar, por provincias. Ok, aquí está el Ecuador, continental e insular. Con todo vamos a trabajar. Paso número 1, ya sé que tengo el archivo shape, mis límites político-administrativos y voy a revisar la tabla de estos límites, ¿sí? Le doy clic derecho justamente en el panel de la izquierda en NX provincias y despliego la tabla de atributos. Y en esta tabla de atributos veo qué datos relevantes tengo. Tengo el código regional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el que a mí me interesa en particular es este, que dice el nombre específico de la provincia, DPA Despro. Ahora, sería bueno que yo disponga de un archivo de Excel con estos nombres. ¿Por qué? Porque resulta que en las proyecciones poblacionales están escritos de una forma, pero sin embargo aquí están escritos de otra. Por ejemplo, ¿cuál? Bolívar lleva tilde, aquí está sin tilde, por términos de estandarización. Se omiten las tildes. Pero en nuestro archivo de Excel, fíjense, por ejemplo, Bolívar lleva tilde. Esas pequeñas variaciones suele producir errores en el ArcGIS. Entonces primero tengo que darle tratamiento a mis datos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que modificar el documento de Excel para que se adapte a lo que tengo en ArcGIS. Necesito estos nombres donde se omiten tildes, donde todo está en mayúscula y donde está bien escrito cada uno de los nombres de cada una de las provincias. Ahora, para eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a exportar esta tabla. Me voy a la pestaña Análisis, Tools o Herramientas y aquí yo voy a escribir o voy a buscar Table to Excel. Fíjense en que me sale una herramienta que se llama Table to Excel, ¿sí? O tabla a Excel, ¿sí? De tabla a Excel sería la traducción en español. Y aquí me dice, por favor, cuál es la tabla de entrada, es decir, qué tabla vas a convertir a Excel. NX provincias, la tabla de NX provincias. Te está diciendo dónde vas a guardar, cuál es tu ruta de salida. Le voy a decir mi ruta de salida es el escritorio, datos poblacionales, y esta es mi ruta de salida. Es decir, le voy a poner NX provincias. Así se va a llamar la tabla. Le voy a poner guardar. Hecho. Ahora, ejecuto con el botón de abajo que dice correr, ejecutar o en este caso en español sería ejecutar. Le doy a ejecutar y se está transformando la tabla a Excel. Si yo reviso la carpeta, ya el software hizo su trabajo. Voy a revisar la carpeta. Aquí tengo NX provincias, lo que exportó ArcGIS. Voy a abrir, ¿ya? Y de todo lo que vemos aquí solamente me sirve el nombre de las provincias, por lo tanto el resto borro. ¿Ya? El resto borro y me quedo solo con el nombre de las provincias. Ahora, me interesa que esto esté ordenado de manera alfabética de la A a la Z. Entonces para eso selecciono, ¿sí? Clic derecho y ordenar de la A a la Z. Hecho. Listo. Súper bien. Ahora, ¿qué tabla necesito? Necesito las proyecciones. Y de las proyecciones hay cosas que de esta tabla no me sirven. Entonces, para no alterar toda la tabla original, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a copiar esta tabla a una nueva hoja. Y en esta hoja le voy a decir, o esta hoja se va a llamar datos finales. Correcto. Clic derecho. Pego, ¿no? Control C, Control V. Ahora, de esta tabla voy a borrar
casi todo lo que está subrayado de verde que no me sirve en realidad porque yo solo quiero el nombre de las provincias. Ahora, clic derecho, esto no me sirve, eliminar, ¿sí? Voy a ir seleccionando, por ejemplo, todo esto de aquí no me sirve. También lo puedo hacer con control menos, ¿ya? No quiero dejar espacios, control menos. Fíjense en cómo voy seleccionando en la parte izquierda. Igual, control menos y me faltaría solo lo que dice zona no delimitada, pero mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en la tabla que nosotros sacamos de ArcGIS también tenemos la zona no delimitada, entonces no lo tengo que borrar, tiene que incluirse en los datos que nosotros descargamos de las proyecciones poblacionales, ¿no? Entonces aquí esto sí, control menos, y esto solamente le voy a quitar este relleno y le voy a quitar la negrilla y listo. ¿Ya? Ahora, necesito ordenar esto de la A a la Z. Selecciono toda la tabla, le doy clic derecho, ordenar de la A a la Z. Ya está ordenado. ¿Sí? Ahora, voy a insertar aquí al ladito, antes de la columna B, voy a insertar los nombres. Inserto los nombres de las provincias que obtuve de ArcGIS. Entonces me voy aquí a provincias, copio los nombres, control C, me voy aquí y pego, control V. Y ahora lo único que tengo que verificar es que cada una de las provincias se corresponda entre sí. Es decir, por ejemplo, lo que no puede suceder es que diga Pichincha y al ladito esté Azuay. No, eso no puede suceder. Tiene que ser Azuay, Azuay. Bolívar, Bolívar, sí, pero ¿cuál es la diferencia? Aquí tiene tilde en el original, en el de ArcGIS no tiene tilde. Yo tengo que dejar todo como está en ArcGIS, para que no existan errores al momento de unir las tablas. ¿Sí? Ya. Ahora, entonces, yo veo que está bien. Fíjense en ustedes, ¿qué más? Los ríos con tilde, los ríos sin tilde. Está bien. Manabí con tilde, Manabí sin tilde. ¿Sí? Ya. ¿Qué más tenemos por ahí? Fíjense en ustedes aquí al último. Sucumbíos con tilde, sucumbíos sin tilde. Y zonas delimitadas cambia por zona no delimitada. Es decir, aquí en zonas le pusieron una S de más. ¿Ya? Ahora esto es provincias, también es provincias. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Ahora que he revisado que todo corresponde, clic derecho, eliminar. ¿Se puede utilizar fórmulas para hacer el proceso anterior? Sí, pero recuerden, esto no es un curso de tratamiento de datos ni es un curso de Excel. Es un curso de ArcGIS. ¿Ya? Ok. Entonces, tenemos ya el archivo trabajado, la tabla que vamos a utilizar y la hoja se llama datos finales. No se olviden de este nombre, que es lo que tenemos que agregar a ArcGIS. Bien, ahora sí, vamos a agregar estos datos a ArcGIS. Voy a cerrar, ya le guardé, ¿no? Le doy control G o le doy aquí en guardar y cierro. Esto cierro, ya no lo necesito, no lo voy a guardar. ¿Ya? Voy a minimizar mi carpeta donde tengo los datos y ahora sí voy a agregar esa tabla aquí en ArcGIS. Clic derecho en el mapa, añadir datos, ¿ya? Y voy a buscar primero la carpeta, sí, está aquí. Y proyecciones, provincias, sexos, áreas 2010-2020. Es lo que yo voy a utilizar. ¿Ya? Fíjense, se me cargó las hojas. Sí, se me cargó las hojas y de las hojas voy a utilizar datos finales. Y ya lo tengo aquí. Datos finales. Clic derecho, abrir. Fíjense ustedes, tengo la información del 2010 al 2020 con el nombre de las provincias. El mismo nombre que tengo en la tabla original de NX provincias, que es el shapefile que voy a trabajar. ¿Cómo vinculo
los datos de esta tabla de datos finales a NX provincias. Vamos a hacer una unión. Ojo aquí, esto es importante. Le doy clic derecho donde dice NX provincias y busco la opción Join and Release y Add Join o añadir unión. Ok. Tenemos aquí una pequeña ventana que nos informa acerca de los datos de entrada, es decir, dónde van a ingresar los datos. Yo le digo, quiero que los datos ingresen a NX provincias porque este es el archivo shapefile con el que voy a trabajar. ¿Bajo qué criterio o bajo qué campo vamos a realizar la unión? Sí, por el nombre de las provincias. ¿Por qué? Porque el nombre de las provincias es el factor común, es lo que tienen en común la tabla de Excel y el archivo shapefile. Eso vamos a usar para vincular ambas cosas. Ahora, tabla a unir sería datos finales. ¿Bajo qué criterio? Bajo el criterio de provincias. Ahora, fijémonos arriba en NX provincias, claro, no sería como tal provincias. Vamos a revisar esta tabla, ya. Vamos a revisar ahora que me doy cuenta. Miren. No es provincias porque aquí no hay ninguna que se llame provincias, ningún campo que se llame provincias, pero hay un campo que se llama DPA, Despro, que contiene el nombre de las provincias. Ajá, entonces aquí voy a cambiar y le voy a poner DPA Despro, que contiene el nombre de las provincias, porque es el factor común que se va a unir con el otro nombre de las provincias. Bien. Tenemos aquí una pequeña advertencia, nos dice, ¿no? Cuidado, ojo, el momento que se unan las tablas, tienen que estar indexadas, nos dice aquí, para un mejor performance, para un mejor rendimiento. Entonces no hay problema. Aquí me dice indexar uniones, ¿no? O los campos unidos. Y desapareció esa pequeña advertencia. Ahora, vamos a validar la unión antes de decirle que ejecute la unión. Validamos la unión. Y tengo un pequeño mensaje donde al final nos dice los datos de entrada de la tabla se han unido 25 registros con 26 registros. Es decir, hay algún registro de más. Debería decir 25. Entonces, ¿dónde está el registro de más? Ah, ya. Sí, hay un registro de más. Fíjense en ustedes. Bueno, ya le puse OK. Ojo, ¿no? Pero hay un registro de más que dice aquí 26 es nulo. Tendríamos que borrarle ese 26 nulo. Sin embargo, ya procedí con la unión y no hubo ningún inconveniente, sino más allá de que me va a salir un dato nulo. Por accidente le di OK, se ejecutó todo lo que hicimos ahorita y se unió, pero se unió bien. No tenemos ningún dato nulo aquí. Todo se unió con lo que tenía que unirse. Azuay con Azuay, Bolívar con Bolívar, Cañar con Cañar y el resto de provincias con la que le correspondía. Pero ahora en NX provincias, que es lo que estoy trabajando aquí, fíjense, ya tengo los datos poblacionales, ¿sí? Que es lo que necesitaba. Ahora bien, si yo quisiera trabajar una simbología que me ayude a identificar dónde está concentrado el mayor número de habitantes. ¿Cómo lo hago esto? Selecciono NX provincias, ¿sí? El shapefile que estoy trabajando. Me voy aquí arriba a Feature Layer, me voy a Simbología y en Simbología yo le podría decir utilicemos valores graduados para saber dónde está concentrado el mayor número de habitantes. Y ARGID hace un pequeño análisis basado en los quiebres naturales de Jenks y nos presenta a su criterio las provincias donde se concentra la mayor parte de la población. ¿Pero queremos hacer esto? No, queremos hacer un mapa de densidad poblacional y la densidad poblacional se entiende como el número de habitantes que se encuentran concentrados por extensión de territorio. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuántos habitantes se encuentran, ejemplo, en 1 kilómetro cuadrado, en 1 hectárea, en 1 milla cuadrada? Es decir, esa es la densidad poblacional y eso es un valor que tenemos que calcular. Ahora, ¿cómo hacemos el cálculo? ¿Qué más necesito yo aquí? Tengo que agregar otros campos, pero primero me voy a deshacer de lo que en realidad no me sirve. Por ejemplo, no me sirve el número de la provincia, no me sirve el valor, no me sirve lo que aquí le han puesto el año, porque me imagino que no pudieron escribir la ñ. No me sirve este código, esto tampoco. Voy a procurar quedarme solo con los nombres de las provincias y los datos poblacionales. Selecciono todo esto, le doy clic derecho y le voy a poner Hide Fill. Y ahora sí me quedo con lo que voy a trabajar. En particular, en mi caso voy a trabajar con 2 años, el año 2010 y el año 2020. ¿Eso qué quiere decir?
que el resto de años no los voy a trabajar. Sí, del 2011 al 2019. Ahora, si ustedes quisieran hacerlo, son libres de hacerlo. ¿Sí? Si ustedes quisieran borrar esta información directamente en el Excel, son libres de borrarla directamente en el Excel. Yo voy a hacer con 2010 y 2020. Oculto el resto de campos. Ahora sí, voy a hacer una comparación entre el 2010 y el 2020. Bien. ¿Qué teníamos que hacer? Crear campos adicionales. Entonces, como decimos que la densidad poblacional es el número de habitantes por unidad de extensión o por extensión territorial, vamos nosotros a trabajar con kilómetros cuadrados, ¿ya? Con el área. Ahora, para calcular el área, tengo que añadir un campo adicional, ¿no es cierto? Porque los habitantes ya lo tengo. Habitantes del 2010 y del 2020. Entonces, vamos nosotros a crear un nuevo campo. Aquí al ladito en mi tabla dice Field, campo, añadir, calcular y otra serie de opciones. Yo le voy a poner añadir, ¿sí? Y se me despliega este pequeño menú donde yo le tengo que decir, a ver, ¿cómo se va a llamar el campo? Se va a llamar área y de preferencia en kilómetros cuadrados. De hecho, el alias también va a ser área en kilómetros cuadrados. Fíjense en ustedes como no escribo espacios. Tipo de dato. Yo le voy a decir que va a ser un dato de doble precisión, ¿ya? Es decir, es un dato que conserva mayor información en cuanto se refiere a información numérica, es decir, conserva más decimales y dentro de la base de datos se organiza de una manera distinta. No vamos a profundizar mucho eso. Ustedes solamente colóquenle aquí tipo de dato doble. ¿Sí? Formato del dato. El formato va a ser numérico porque queremos la extensión, el número, saber la extensión de cada una de las provincias en kilómetros cuadrados. Numérico. Números de decimales. Vamos a trabajar, en mi caso voy a trabajar con 2 y le voy a decir ok, ¿ya? Y nada más, ¿sí? Tenemos ya el área en kilómetros cuadrados. Ahora, adicional al área, tendría que tener un campo que especifique densidad poblacional en el 2010 y densidad poblacional en el 2020. De una vez, como estoy aquí, los voy a crear, ¿no? Entonces, densidad poblacional del 2010. Ya está muy largo, me dice, ¿no? 2010. Tal vez. Ya. Densidad. No, está muy largo. Sigo. Vamos a ponerle así. Densidad poblacional 2010. Lo mismo. Densidad poblacional 2010. Dato de tipo doble. Y obviamente va a ser numérico. Con 2 decimales. Ok. Y vamos a tener el otro campo de densidad poblacional 2020. ¿Sí? Densidad poblacional 2020. Lo mismo, doble y numérico de 2 decimales. Espero que hasta ahí me vayan siguiendo, ¿sí? Después hacemos una recapitulación. Cuando ya tengo los datos creados, lo que procede es guardar esto. Fíjense en arriba en el menú dice guardar. Se aplican los cambios y yo ya puedo cerrar este apartado de datos, de campos, ¿no? De fields. Cierro y sorpresa, en mi tabla de NX provincias ya tengo el área en kilómetros cuadrados y las densidades poblacionales correspondientes a cada año. ¿Qué nos toca hacer? Nos toca calcular. Fíjense en cómo se calcula áreas o cualquier otro tipo de geometría. Nos vamos aquí. Ojo, a área en kilómetros cuadrados, clic derecho y aquí tenemos calcular geometría. ¿Sí? Calcular geometría. Sí, es el que se utiliza. Entonces le doy clic. Y aquí me dice, mira, vas a trabajar con el shapefile de NX provincias. Sí, con eso estamos trabajando. Vas a trabajar con el campo área en kilómetros cuadrados. Sí. La propiedad que vas a calcular. Fíjate todo lo que hay. ¿Qué voy a calcular yo? El área. Sí. Ahora, aquí abajito ya tenemos seleccionado el campo. Aquí abajito te dice unidades del área. Las unidades son kilómetros cuadrados. ¿Sí? Y como estamos manejando un mapa, este mapa tiene un sistema de coordenadas. ¿Qué le voy a decir aquí donde dice sistema de coordenadas? Por el momento y solo por este práctico donde no hemos configurado nada de sistema de coordenadas, vamos a decirle que trabaje con las mismas del mapa. Que todo esté acorde. ¿Sí? Y aquí estamos trabajando en un sistema de coordenadas UTM WGS de 1984, zona 17 sur. Hay un montón. Pero estas son coordenadas, se les conoce como proyectadas, ¿no? Pero hay un montón, ya. Quedémonos con esto. Las mismas que el mapa y automáticamente se especifica las coordenadas que se van a ejecutar. Le doy OK.
¿Qué me dice aquí? Miren, el mismo ArcGIS me dice cuando existe algún error. Me dice los campos usados. En este caso no se unieron con la tabla. Fallamos al calcular la geometría. Ok, no hay problema. Vamos a ver qué es lo que sucedió. Vamos a hacer el análisis. Puede ser que algo no hayamos guardado. Vamos a revisar eso primero. Después me dice que no se unieron con la geometría. Ya, todo está guardado al parecer. ¿Sí? Vamos a cerrar. Vamos a ponerle aquí, en este caso, datos. Voy a exportar los datos, no exportar en este caso las entidades, el shapefile. ¿Sí? Fíjense en ustedes, exportar NX provincias y voy a seleccionar en este caso la carpeta donde estoy trabajando. No suele dar este error, pero para solucionarlo suele ser fácil de esta manera. Escojo la carpeta y aquí voy a escribir o voy a crear otro folder que se llame proyecciones. O no, densidad poblacional. ¿Sí? Y aquí voy a guardar el archivo que se llame densidad poblacional.shp. Salvar. Ok. Listo. Ya. Es el mismo. Es exactamente el mismo, pero con otro nombre. ¿Sí? Y sin simbología. Si yo comparo, por ejemplo, la tabla de atributos que tiene este mapa que acabo de exportar, comparo con NX provincias, vamos a ver. ¿Ven? Es lo mismo, ¿sí? Con la diferencia de que aquí me puso F 2010, F 2020, ¿sí? Ya, el resto es lo mismo. Sería año 2010, año 2020. No hay que preocuparnos por eso. Ahora, voy a tratar de trabajar. Voy a desactivar NX provincias por un momento y voy a tratar de trabajar con densidad poblacional a ver si me permite calcular las geometrías. Ahora, nuevamente el mismo proceso. Clic derecho, calcular geometría, ya. En densidad poblacional, sí. Aquí miren, me está dando un pequeño aviso. Ok, no hay problema. Vamos a ponerle aquí área. Vamos a calcular el área. Ya se quitó ese pequeño aviso. Unidades en kilómetros cuadrados. Sistema de coordenadas, le voy a decir las mismas que densidad poblacional. Es más, el mismo sistema de coordenadas y vamos a volver a probar, ¿ok? Sí, es lo que les decía. Puede ser que algo no guardamos por aquí en NX provincias y el momento que exportamos esa entidad, automáticamente los cambios se guardan. ¿Sí? Ya. Hecho. Entonces, como ya tengo calculada este campo, NX provincias le voy a quitar. Voy a removerle. Fíjense, clic derecho, remover. Y me quedo solo con el mapa que me interesa. Ahora, ya tenemos el área en kilómetros cuadrados, pero veo en este caso que tengo más decimales de los que me gustaría. No importa, no hay problema. Después, esto lo podemos trabajar más adelante. Ahora bien, densidad poblacional. Para calcular la densidad poblacional tendríamos que dividir el número de habitantes, por ejemplo, del 2010, número de habitantes del 2010 dividido para la unidad de superficie que son los kilómetros cuadrados. Ese cálculo tenemos que realizar. Entonces, ¿cómo divido este campo por este campo? Muy sencillo. Clic derecho, calcular campo. ¿Sí? Y aquí vamos a ingresar una expresión sencilla ayudándonos de el lenguaje de programación de Python 3. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Fíjense aquí abajito, no le paren mucha bola a lo que está aquí arriba. Fijémonos aquí abajito, dice densidad poblacional 2010 es igual a, le diría yo, F 2010 es la población, es decir, F 2010, ¿cierto? Dividido, uno solo, por favor, dividido para los kilómetros cuadrados, el área en kilómetros cuadrados, ¿sí? Nada más. Vuelvo a repetir, densidad poblacional 2010 es igual a la población del 2010, F 2010, dividido, uno por favor, solo uno,
¿ya? Dividido para el área en kilómetros cuadrados. Le pongo aplicar, la población, la densidad poblacional se calcula y le pongo OK. Ya tengo la densidad poblacional del 2010. Vamos con la del 2020. Mismo proceso. Selecciono, ¿no? Le doy clic derecho, calcular geometría. Mismo proceso. Pero ahora, ¿qué es lo que cambia? La expresión. Me dice aquí abajo, densidad poblacional del 2020 es igual a la población del 2020, F 2020. ¿Ya? Esto dividido para el área en kilómetros cuadrados, que no ha cambiado. Es la misma. Aplico. Se calcula. OK. Calculada la densidad poblacional. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría únicamente representar esta información en relación a ¿qué? En relación a lo que nosotros tenemos en el mapa, a la simbología que se adecue más a nuestro método de trabajo. Ojo ahora, me dirijo aquí en densidad poblacional, me voy a simbología, ojo, densidad poblacional, feature layer, aquí arriba, symbology o simbología, y en simbología yo voy a escoger, podría escoger ejemplo, valores únicos, ¿ya? Y esto me pintaría, ojo, me dice, ¿en relación a qué campo? A las provincias. Y miren cómo me pinta cada provincia de un color distinto. Pregunto yo, ¿esta simbología me ayuda a identificar dónde se encuentra mayormente concentrada la población? Fíjese, incluso si escogiera densidad poblacional. ¿Me ayuda? No me ayuda. Entonces, yo tengo que escoger una simbología que sepa que me va a ayudar a interpretar los datos. Y lo más adecuado en este caso es colores graduados. O puede ser también clase única, pero colores graduados por el momento. O también podría ser, fíjense en ustedes, densidad de puntos. ¿Ya? Fíjense en cómo me pinta puntitos, 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 según la distribución de la población. Podría ser símbolos proporcionales, ¿ya? Pero fíjense en que más o menos, ¿no? Como que sí lo interpreto, pero no del todo bien. ¿Qué pasa con colores graduados? Excelente. Colores graduados. Ahora, ¿qué es lo que yo tendría que cambiar? Tendría que establecer las clases a mi criterio y no tal cual el ArcGIS me representa. Porque ¿qué está haciendo el ArcGIS? Utilizando los quiebres naturales de Jenks, que el ArcGIS analiza donde existe una variación significativa y cambia de clase. Es decir, por ejemplo, de 1 a 10, pero de 10 se salta a 200. Variación significativa. No, estos datos son en otra clase. De 200 a 500, pero del 500 se salta al 7000. No, eso es otra clase. ¿Hecho? Esos son los quiebres naturales de Jenks, explicados de una manera sumamente simplificada, porque sé que puede salir algún experto estadístico y me diga, no, mira, estás hablando una barrabasada, no es así. Lo más sencillo, ¿no? Simplificadísimo. Bien, decíamos, no vamos a hacer el cálculo del intervalo. Ahora, vamos a definir, en este caso, por un intervalo definido. ¿Por qué intervalo definido? Porque aquí yo le voy a asignar un valor con el cual se van a calcular las clases. Ejemplo, le digo intervalo definido y yo quiero que se especifique un cambio de clase cada 50 habitantes. Me dice aquí, tamaño del intervalo, le digo 50 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Se va a clasificar como de 0 a 50, de 50 a 100, de 100 a 150, de 150 a 200 y así de manera sucesiva. ¿Sí? Entonces le especifico 50, le digo Enter, ya. Y aquí me dice, no se puede clasificar en relación a esta capa. Vamos a hacerlo de nuevo, colores graduados. Tiene que. Me voy a simbología, 2010, intervalo definido y le digo cada 50. Ya. Esperen un ratito, ya. ¿Dónde está el error? El campo que estoy escogiendo no es densidad poblacional, sino el número de habitantes. Imagínate si lo usas de 50 a 50, te van a salir 1.000.000 de clases. Ya, este es el pequeño problema. Miren, vamos a escoger densidad poblacional 2010. Ahora sí,
intervalo definido cada 50 habitantes. Enter y ya me clasificó. Me dio 1, 2, 3, 4, 5 y 6 clases. Decíamos de 50 a 100, de 100 a 150, de 150 a 200, de 200 a 250 y de 250 a 300. Eso es lo que tenemos. Bien, chévere. Entonces, si yo interpreto el mapa, muchas gracias, simbología, ya no te necesito. Si yo interpreto el mapa, fíjense, puedo clarito diferenciar dónde se encuentra concentrado la mayor cantidad de población. Me guiaría por esta simbología, pero como que le veo medio tosca a esta simbología, ¿sí o no? Tiene demasiados números y demasiados decimales. Vuelvo a la simbología. Un ratito más. Ojo. Regreso a la simbología. En la simbología tengo este apartado que dice etiqueta o label. Entonces yo aquí le voy a poner de 0 a 50, ¿sí? Yo en mi caso particular le pondría de 51 a 100. ¿Por qué? Aquí te está poniendo de 50.0000001, pero no puedes tener 50 y el 0000001 equivalente de una persona, ¿no es cierto? Entonces yo por practicidad le voy a poner de 51 a 100, porque claro, a una persona no le vas a dividir en dos, ¿ya? De 101 a 150 y así de manera sucesiva, ¿no? Y de una vez puedo ir poniendo incluso habitantes por kilómetro cuadrado, fíjense en ustedes, habitantes por kilómetro cuadrado. Y así puedo ir detallando el resto, ¿no? Habitantes por kilómetro cuadrado. Voy a hacerlo en las restantes. Ya aquí sería de 150 a 200 habitantes por kilómetro cuadrado. De 201 a 250 habitantes por kilómetro cuadrado. Ya, aquí arribita me equivoqué, es de 151, perdón. Ya, de una vez voy corrigiendo sobre la marcha y sería de 251 a 300 habitantes por kilómetro cuadrado. Ajá, entonces ahora la simbología y las equivalencias de las etiquetas son mucho más legibles y se puede interpretar de mejor forma, ¿no? Fíjese, ¿ya? Entonces, todas las regiones amarillas, todo lo amarillo concentra de 0 a 50 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿sí? Las regiones tomates claro, podemos decirle tomate claro como lo que tenemos aquí, concentran de 51 a 100 habitantes por kilómetro cuadrado. El tomate más oscurito concentra de 101 a 150 habitantes por kilómetro cuadrado. El rojo claro concentra de 201 a 250 habitantes por kilómetros cuadrados y ahí vienen ya las ciudades más pobladas o las provincias, perdón, las provincias más pobladas, que en este caso sería Pichincha y Guayas, donde la población se concentra en relación a 251 a 300 habitantes por kilómetro cuadrado. En el 2010 tendríamos que hacer entonces el mismo análisis para el 2020, pero por este tutorial nos vamos a quedar aquí. Sería lo mismo para el 2020. Les dejo como práctica que ustedes realicen el mapa del 2020 y me compartan justamente a través de redes sociales o en los comentarios. Me pueden compartir una pequeña captura, un pequeño link para yo poder revisar. No se olviden, por favor, todos estos prácticos son certificados. Si tú quieres obtener el certificado de Green Lead Capacitaciones validado a nivel nacional e internacional, puedes escribirnos. Voy a dejar un pequeño formulario dentro de los comentarios del video que tú vas a poder llenar con tus datos para poder emitirte el certificado, ¿no? Que tengas esa opción de validar tus conocimientos. Eso sería todo entonces. Muchísimas gracias por atender a este práctico y nos vemos en un siguiente tutorial. Chao, chao.